Los indicadores de salud mental a nivel mundial son verdaderamente preocupantes. Y es que tanto la depresión como la ansiedad y el estrés han venido en aumento. Es por esto que la salud mental debe ser una prioridad en su organización, tanto para promover el bienestar como para asegurarse que a través del buen estado anímico de sus colaboradores obtengan un impacto positivo en el desempeño. Junto a BDS Asesores hemos desarrollado una importante alianza estratégica para promover la salud mental a nivel corporativo, con diferentes iniciativas en esta línea, todas adaptadas a las necesidades de cada organización, con objetivos, también estrategias y actividades específicas, como por ejemplo talleres, capacitaciones, planes para el desarrollo de pausas laborales y también formación en salud mental para los líderes. Les invitamos a generar y a construir centros de trabajo mentalmente saludables. Será un gusto colaborarles. Bienvenidos a Radar Laboral, donde encontrarás los temas más relevantes en derecho laboral y recursos humanos. A todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta nueva emisión de nuestro programa Radar Laboral, en esta ocasión en su versión regional, donde tenemos casa llena. El día de hoy vamos a tener la participación de los 7 países en los que BDS Asesores tiene oficinas: Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con definitivamente este tema que pues está generando bastante presión, está generando polémica y también la necesidad de toma de decisiones en las distintas empresas de los países que nos acompañan. Mi nombre es Alejandro Trejos y soy socio de BDS en la oficina de San José, Costa Rica. Le doy la bienvenida a nuestro grupo de socios de las oficinas de la región. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a los demás colegas. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Pues bueno, muchas gracias por dedicarnos un espacio en un viernes por la tarde, donde yo sé que, por ejemplo, allá en Dominicana ya son las 4 de la tarde. Javier, estás deseando empezar el fin de semana. Pero bueno, tenemos un grupo importante acá hoy de personas, de empresas que nos están acompañando. Y pues bueno, vamos a hacer una especie de ronda por los países, como es común, para analizar un poco el tema de la realidad de la vacunación contra COVID-19. También comentarles a las personas que nos acompañan que en caso que tengan preguntas para los participantes, podríamos hacerlo a través de la herramienta de chat de las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo el día de hoy, vía Zoom, vía Facebook Live y a través también de las transmisiones del perfil de LinkedIn. Y pues con gusto estaremos atendiendo esas consultas. Entonces, sin más introducción, y primero las damas, empezamos también el día de hoy con Panamá. Yeris, pues bienvenida, un gusto saludarte. Buenas tardes, Alejandro, a todos los colegas y a todas las personas que nos acompañan este día. Muchísimas gracias por su participación. Excelente, Yeris. Pues bueno, básicamente de lo que tenemos a nivel de trasfondo en Panamá y que tal vez nos puedas ampliar, nos puedas compartir pues bueno, más información. Panamá comunicó hace ya algunas semanas, creo que por lo menos un mes y medio, 2 meses, que iba a ser obligatoria la vacuna contra COVID-19 para trabajadores que pues requirieran manipulación de alimentos. Tal vez si nos cuentas eso en la práctica, ¿cómo se ha venido traduciendo? Correcto, Alejandro. En agosto de este año, o sea, hace 2 meses aproximadamente, el Ministerio de Salud emitió una resolución en la que estableció que todas las personas
que como parte de sus labores requirieren contar con carnet de salud, que en Panamá se conoce comúnmente como carnet blanco, o carnet de adiestramiento sanitario, que se conoce como carnet verde, así como los manipuladores de alimentos y todas las personas que participaran en reparto, por ejemplo, de comida a domicilio, requieren tener la vacuna, las 2 dosis de vacuna contra el COVID, y esa obligación empezaba a regir a partir del 27 de octubre. Es decir, que ya a hoy, 29 de octubre, todos los trabajadores que como parte de sus labores requieran manipular alimentos, o incluso aquellos que por motivo de sus labores requieran carnet blanco y carnet verde, deben tener las 2 dosis de vacuna. Incluso se establecen multas por no tenerlo, y que la empresa tiene que velar porque se cumplan con esas disposiciones. Así que, tomando en cuenta que esta resolución dictamina que las empresas tienen que velar porque se cumplan con esas disposiciones, entonces en ese sentido hemos interpretado que las empresas pueden exigirle a estos trabajadores que se deben poner las 2 dosis de vacuna. De hecho, las 2 dosis de vacuna se tienen que poner en un periodo, pues, que haya una interrupción entre un periodo y otro, así que ya por tarde, por así decirlo, desde septiembre, debían los trabajadores empezar a vacunarse para que el 27 de octubre tuviesen sus 2 dosis completas. Hasta aquí varias preguntas. Yeris, mencionaste sanciones, multas. ¿Estas serían hacia el trabajador que incumple o hacia la empresa a la que se le comprueba la falta? Ok. La resolución habla de que las personas, se refiere a las personas manipuladores de alimentos o que requieran el carnet. Entonces, inicialmente, pudiéramos interpretar que es hacia estas personas a las que le deben poner la multa. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia para la empresa? El hecho de que no puedas, a ese trabajador no lo puedes poner a laborar porque no cuenta con el requisito que establece el MINSA para que la persona ejerza sus funciones. Así que la empresa, digamos, saldría perjudicada en ese sentido porque a esta persona no la puedes poner a ejercer funciones si no tiene las 2 dosis de la vacuna. En ese escenario que pones, Yeris, digamos, no sé, yo soy una cadena de restaurantes y tengo 15 trabajadores que no han cumplido con este requerimiento que mencionas. Yo tendría entonces que mantener el pago del salario de estas personas indefinidamente, a pesar de que no los puedo poner a trabajar, utilizarlos en las jornadas de trabajo, o el patrono alternativamente podría valorar desde eventualmente pues, suspender el contrato, dejar de pagar el salario o incluso el despido, como en algunos lugares es posible. Ok, dado que estas son obligaciones y resoluciones muy recientes, de hecho tiene apenas 2 días de haberse iniciado o de haber quedado ya como una obligación para los trabajadores, no tenemos todavía un caso en el que alguna autoridad se haya pronunciado en el sentido de, bueno, ¿qué ocurre o qué puede hacer la empresa si el trabajador no cumple? Sin embargo, por interpretación tanto de las causas justas de despido que establece nuestra legislación como de otros casos similares en los que un trabajador pierde ese requisito para poder ejercer una labor, pudiésemos pensar en aplicar medidas disciplinarias. Por supuesto, pues creo que podría dársele la oportunidad a un trabajador, quizás aplicarle una medida disciplinaria y darle la oportunidad al trabajador de que cumpla con esta obligación. Lastimosamente en Panamá no hay una norma que te diga que puedes dejar de pagar salario a un trabajador por el hecho de que él no cuente en un momento dado con un requisito para laborar.
allí como alternativa se me pudiese ocurrir un tema de acordar una licencia sin sueldo con el trabajador si lo que se pretende es apoyar o mantener esa relación de trabajo con la persona y darle la oportunidad de que se ponga las 2 dosis de vacuna. Y ya si la persona no está dispuesta a firmar una licencia sin sueldo, pues quizás habrá que tomar decisiones más drásticas, que incluso pudiese ser el despido, si definitivamente la persona no tiene la intención de cumplir con la vacunación. Claro, importante acá, Jerry, lo que mencionas, y para las empresas que nos acompañan, perdón, pues básicamente hace 2 días entró a regir la nueva regulación y no está claro el panorama de, pues bueno, qué puede hacer un empleador en Panamá con el grupo de trabajadores que eventualmente pues se negara a aplicarse la vacuna y que en razón de sus labores, pues esta nueva regulación obliga a estas personas pues aplicarse la vacuna para poder trabajar. Ahí la recomendación entonces, tal como lo mencionas, Yeris, pues es estar atento a disposiciones que puedan irse emitiendo en los próximos días por las autoridades, principalmente el Ministerio de Trabajo, pues bueno, respecto a situaciones donde el trabajador del todo no quiere aplicarse la vacuna, no esté de acuerdo en firmar este permiso pues sin goce de salario o con goce de salario, dependiendo cómo se negociara, pero simplemente no está interesado, entonces no se puede firmar el acuerdo. Y ahí nos queda pues una especie de callejón sin salida en Panamá de lo que nos comentas, Yeris. Correcto. Y bueno, recuerdo hace mucho tiempo un caso que no tiene que ver nada con vacunación, pero sí tiene que ver con tener el carnet de salud que exige el MINSA para ciertas actividades, en las que un trabajador fue despedido con causa justificada debido a que no renovó a tiempo ese carnet a pesar de los requerimientos que en su momento una empresa le dio, y pues finalmente la empresa procedió con un despido justificado y así lo declararon los tribunales, debido a que la persona no había querido obtener los carnets. Entonces, tomando como referencia este precedente, pudiésemos quizás pensar que también puede ser causa justa de despido el no cumplir con esa vacunación. Y también, pues ya empezamos acá con preguntas. Yeris, le damos un saludo a Ingrid Murillo, quien nos pregunta, para el caso de Panamá, ¿podemos pedir el requisito de esquema completo de vacunación al momento de la contratación? Claramente, si la función que va a ejercer es la manipulación de alimentos, ¿puedo yo supeditar, digamos, esa contratación a que la persona, el candidato, cuente con las vacunas? Ok, lo que pasa es que en restaurantes, por ejemplo, en este caso, las personas deben contar con el carnet blanco y el carnet verde. Y sí, como parte del trámite que realiza el MINSA para darles estos carnets está precisamente el de esquema de vacunación. Entonces, no necesariamente la empresa tiene que pedir el esquema de vacunación, sino que puede pedir el carnet blanco y verde, porque una vez que la persona tiene el carnet blanco y verde, ya se sobreentiende que tiene su esquema de vacunación completo. Importante lo que mencionas, Yeris. Entonces ya hay una validación previa por parte de las autoridades a la hora de emitir estos carnets, que pues básicamente implica que la persona ya se aplicó las dosis. Quiero, sí, disculpa, claro. Alejandro, quiero agregar que en cuanto a la vacunación COVID tenemos una situación particular, y es el hecho de que probablemente ahorita tienes trabajadores con carnet de salud vigentes, pero tienen una vigencia de antes de que se diera pues esta resolución por parte del MINSA. Entonces, considero que en esta etapa en la que tienes carnets que son de antes de la obligación que estableció el MINSA, pudiese sí pues pedir o revisar el esquema, no tanto como el esquema de vacunación completo, porque se supone que ya la persona con sus carnets tiene su esquema de vacunación completo,
pero sí, sí pudieses, a mi juicio, pedir la constancia de que tiene sus 2 dosis de vacuna por COVID-19. Claro, que tal vez esa es una de las preguntas adicionales, Yeris, y es, bueno, acá hay una norma que aplica específicamente a trabajadores de un determinado sector y podría la empresa, adicional a esta regulación, por ejemplo, emitir una política en la que establece, pues además del carnet, el blanco, el verde, pues establecer estos requerimientos adicionales siempre en la línea de la norma que nos comentas ha entrado a regir, pero aterrizar tal vez esa regulación a la realidad de nuestra empresa. Correcto, correcto. Tendría que, puede la empresa hacer una política para revisar que se cumplan con esos requerimientos. Ojo, no estoy recomendando que pidan el esquema de vacunación del trabajador, porque como les digo, eso es facultad del Ministerio de Salud cuando emite los carnets. Sin embargo, en este momento en el que la vacuna por COVID, y eso lo deben tener claro, la vacuna por COVID-19 no está aún dentro del esquema de vacunación obligatoria que establece el MINSA, pero sí está como requisito para personas que requieran carnet blanco y verde. Entonces, no recomendaría a las empresas revisar esquemas de vacunación de sus trabajadores, llámese otros tipos de vacunación, pero sí pueden hacer la pregunta o pedir que la constancia de la vacunación por COVID por motivo de la resolución esta que dictó el MINSA. Sí, Yeris, y vamos a ver, hay un tema también acá adicional, y es que nos comentabas que para el tema de los aforos en actividades o eventos masivos, pues sí se iba a hacer obligatorio el demostrar el que se cuenta con ambas dosis de la vacuna, y partamos del hecho de que mi empresa es una empresa que trabaja en eventos masivos, es de realización de estos eventos o brinda alimentación dentro de los eventos. ¿Puedo yo exigirle a los trabajadores que se van a destacar ahí en estos lugares donde se hacen los eventos, pues que cuenten con la vacuna, puesto que el aforo exige esta situación? Ok. Efectivamente se ha dictado una resolución en la que una empresa que quiera hacer un evento masivo y contar con el 100% del aforo, requiere hacer una solicitud al MINSA para que el MINSA le dé un sello que se llama algo de 100% de aforo, una cosa así. Entonces, ¿cuál es el requisito para obtener ese sello? Obviamente que tus propios trabajadores estén vacunados y que las personas que van a ingresar al evento, tú tienes que verificar igualmente que estén vacunados. Entonces, si todas las personas que acuden están 100% vacunadas, tienes entonces el derecho al 100% del aforo para estos eventos masivos. El tema es que esta resolución no es clara en relación a tus propios trabajadores. Entiéndase que probablemente ya tú tienes personas trabajando contigo y tú quieres obtener el sello del MINSA que te permita el 100% del aforo. ¿Cuál es el tema? Que en este caso, sí es voluntario del trabajador vacunarse o no, salvo que se trate de un evento que requiera obviamente el carnet blanco y verde, entonces ahí sí es obligación de la persona vacunarse. Sin embargo, si es un evento en el que un trabajador no requiere carnet, estos carnets de salud, lastimosamente no lo podrías obligar a vacunarse. De hecho, un cliente que no tiene que ver con eventos masivos nos hizo una pregunta pensando que eso le aplicaba a ellos, porque querían obtener el sello de 100% de vacunados y al final de cuentas la respuesta es: si uno de los trabajadores no está vacunado y no quiere vacunarse,
no tiene la obligación de hacerlo y lastimosamente eso te va a afectar si quieres obtener ese sello de 100% de vacunación, pero ya le corresponderá a la empresa tomar las decisiones que tenga que tomar. Si renunciar a su sello de 100% de vacunas o más bien pues tomar decisiones con este trabajador y ojo, no porque no estés vacunado, sino pues que tendrías que hacer alguna terminación de acuerdo a las causas que ya establece el Código de Trabajo. Pero, insisto, la vacunación obligatoria para los trabajadores es si requieres carnet blanco o verde o eres manipulador de alimentos. No así para empresas que requieran hacer eventos masivos y cuyos trabajadores no están obligados a tener carnet de salud blanco o verde, aunque puedo comentarles que en la mayoría de los eventos masivos que se hacen, los trabajadores sí requieren tener estos carnets. De hecho, pues hice una investigación a ver, bueno, más o menos qué tipo de actividades requerían contar con estos carnets según el MINSA y te puedo comentar que, por ejemplo, el MINSA dice que incluso los lavamáticos, los salones de belleza, por supuesto que las estéticas, o sea, toda empresa que se dedique, por ejemplo, a temas de salud o a temas de alimentos, fabricación, manipulación, ventas de alimentos, todas estas empresas, sus trabajadores deben contar con estos carnets. Así que son muchísimas las personas o los trabajadores que para ejercer sus labores requieren contar con estos carnets y por tanto requerirían entonces tener las 2 dosis de vacuna. De acuerdo, Yeris. Pues bueno, el tiempo definitivamente se nos va. Tenemos 6 países adelante, pero agradecerte como siempre la colaboración con la atención a las dudas de las personas que nos acompañan. Tengo bueno, un par de personas por acá. Silvia Cordero nos está pidiendo el uso del audio. Sin embargo, Silvia, por el tipo de transmisión que estamos haciendo, te pedimos nos escribas tu consulta y con gusto la podemos atender. Y el Kilia Santos nos dice, las personas de atención a clientes tienen que vacunarse, no sé, por ejemplo, un banco, me imagino. De lo que te entendí, Yeris, es únicamente personas con los carnets que mencionaba. Correcto, son únicamente las personas que para sus labores requieren estos carnets. En todo caso es el MINSA la autoridad que determina qué tipo de actividades deben contar con estos carnets. Nos queda sumamente claro que todas las empresas que tengan que ver con manipulación de alimentos, fabricación, venta, reparto incluso de estos alimentos a domicilio, toda esa cadena debe contar con estos carnets. Lo mismo que las personas que trabajen en empresas que se dediquen a la salud, también tienen que contar con estos carnets y por tanto con las 2 dosis de vacuna. Ya de allí pues hay algunos casos específicos que el MINSA ha dicho que tienen que contar con estos carnets a pesar de que de alguna manera esté sujeto a la interpretación, como los que les comenté de los lavamáticos y los salones de belleza, que uno inicialmente pudiese pensar que por qué requerirías un carnet como esto. Sin embargo, es el MINSA el que determina qué tipo de actividades requieren estos carnets. Excelente, Yeris. Pues nuevamente, gracias por tus comentarios. Y bueno, con esto entonces pasamos con Jaime Solís de la Oficina de El Salvador, que pues bueno, básicamente, Jaime, si estás por ahí. Ok, me dicen que tenemos un problema con El Salvador, entonces hacemos rápido el cambio a Francisco Cerda de Nicaragua. Bienvenido, Francisco. Gracias a todos. Bueno, como comentábamos, en relación a la vacunación contra el COVID, las autoridades de Nicaragua han señalado
que es voluntaria. No hay un decreto o una ley que venga a regular la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID. Sin embargo, debemos señalar que el Ministerio de Salud, a través de su Ley General de Salud y reglamento, así como el Reglamento de Inspección Sanitaria, tienen la potestad de indicar al empleador las recomendaciones que pudieran darse en relación a la vacunación. Como les comento, pues hasta el momento el Ministerio de Salud no ha indicado a los empleadores la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID para sus trabajadores. Sin embargo, el empleador, haciendo uso de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, puede crear esas normativas que vengan a prevenir, ¿verdad?, el contagio de esta enfermedad a través de medidas de bioseguridad, de las cuales, ¿verdad?, conocemos bastante, como son el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Igualmente, esta ley, la Ley General de Higiene y Seguridad, le faculta al empleador crear comisiones mixtas de higiene y seguridad del trabajo conformadas por trabajadores y el empleador, a fin de fomentar el uso de estas medidas de bioseguridad que pudieran ser sancionadas a través del reglamento interno de trabajo. En lo relativo a la vacunación, esta misma ley le permite al empleador y a la comisión mixta brindarles esas charlas necesarias para hacer conciencia en los trabajadores a efectos de que puedan vacunarse. Igualmente, el empleador puede crear esas condiciones que permitan a los trabajadores, ¿verdad?, tener acceso a la vacuna, como es darle permiso con goce de salario, prestarle los vehículos o el transporte para que los trabajadores puedan ir a vacunarse. En Nicaragua, la edad de vacunación ya está en todos los rangos. Pudiera decirse que la etapa más difícil de aglomeración para las vacunas ya ha pasado, por cuanto ya la vacunación está a nivel de los centros de salud. Los centros de salud son las instancias médicas del Ministerio de Salud que están en los diferentes barrios y distritos del departamento o de los departamentos de todo Nicaragua. Entonces, ya la vacunación está más, podríamos decir, que se ha descentralizado de los hospitales o algunos centros destinados para ello, por lo que la población en general tiene más acceso a la vacunación. En consecuencia, el empleador pues, puede fomentar la vacunación desde las políticas de bioseguridad que regule la comisión mixta. En relación a las sanciones que pudieran darse por no vacunarse, pues no se puede despedir a un trabajador por no vacunarse, pero sí se le puede obligar a que haga uso de las medidas de prevención o de bioseguridad que la empresa esté implementando. O sea que si el empleador señala o indica en sus normativas de prevención el uso de mascarilla obligatoria y el lavado de manos, el trabajador tiene la obligación de usarla. La experiencia en relación a las inspecciones sanitarias nos indican que igual el Ministerio de Salud, en dependencia del sector económico, del giro del negocio de la empresa, hace sus inspecciones y recomendaciones en materia higiénico-sanitaria, pudiendo llegar incluso a sancionar a los empleadores con multa y cierre temporal en los casos que no hagan una promoción de estas medidas de prevención o bioseguridad. Y Francisco, bueno, en la línea de esto que nos comentas, donde pues, bueno, no se puede exigir y sancionar pues, la no aplicación de las vacunas en Nicaragua, en el centro de trabajo, ¿sería viable, por ejemplo, si una empresa decide limitar el ingreso de los trabajadores únicamente a aquellos que demuestren estar vacunados? Bueno, no podría hacerse porque entonces le estaría limitando el derecho al trabajo. Se podría considerar un despido indirecto. Por otra parte, recordemos que no solo la vacunación es la medida que se está aplicando en nuestro país para efecto de la prevención del contagio. Si bien es cierto, es lo ideal,
también tenemos lo que es el uso de mascarilla obligatoria y el lavado de manos. En consecuencia, el trabajador sí tendría que atender las obligaciones en materia de bioseguridad, como es el caso del uso de mascarilla. Si estas normativas se elevan a falta, pues el trabajador podría estar incurriendo en varias faltas por no acatar estas orientaciones, y entonces se podría suscitar un despido por causa justa, pero por no atender el uso de las medidas de bioseguridad, como sería el uso de la mascarilla, el lavado de manos, para efectos de evitar el contagio dentro de la empresa. En relación a la vacunación, pues sigue siendo voluntaria, no hay una obligatoriedad, y limitar al trabajador, inclusive para la contratación, limitar al trabajador al derecho al trabajo por no haberse vacunado, pues podría considerarse la violación de un derecho fundamental. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios sobre Nicaragua. Estamos a la orden. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Y siguiendo un poco más hacia el norte, pasamos con nuestro socio Ángel Herrera de la oficina de Honduras, BDS Honduras. Bienvenido, Ángel, un gusto tenerte por acá. Gracias, Alejandro, y a los compañeros ahí a la distancia, siempre se les recuerda, se les quiere. Y Dios mediante algún día podemos estar ya juntos, hombre. Y Alejandro, esperamos que ya pronto. Para la gente que nos ve y que nos escucha. Pues bueno, Ángel, del tema específico en Honduras, pues de igual manera, de la información previa que nos compartiste, no tenemos la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna en los centros de trabajo hasta la fecha en Honduras. Sí, fíjate, Alejandro, que te comentaba que los países nuestros padecemos de las mismas carencias, y a veces con las herramientas jurídicas como es esta, la regulación de la vacunación que sea obligatoria para combatir el tema de la pandemia, que hoy por hoy siempre nos está quejando. En Honduras existe un movimiento bastante fuerte. De hecho, ya hay unas iniciativas de ley que están introduciendo al Congreso Nacional que la vacuna sea obligatoria, pero la tenemos vía iniciativa, no se ha entrado a discutir en el seno del mismo para que la misma, a ver si la misma es aprobada o no. Pero las tendencias son de esa manera, y yo no descarto pues que a mediano o corto plazo ya venga a ser de carácter obligatorio la vacuna. Pero hoy por hoy no es obligatoria la aplicación de la misma, sino que siempre a través de la conciencia del ciudadano de poder aplicarse la vacuna y poder ir contrarrestando la pandemia de poco a poco al contraer el virus. Y Ángel, similar a como ocurría en Panamá, ¿hay alguna normativa vigente que permita, digamos, un mayor aforo a locales que, por ejemplo, puedan exigir o demostrar las 2 dosis de las vacunas a las personas que asisten, o esto todavía no se ha desarrollado en Honduras? Fíjate, Alejandro, que sí, se ha desarrollado, y hoy con la fiebre del fútbol que tenemos en la región, el fútbol sí, de una manera quizás arbitraria, pero lo están haciendo, que los aforos son un 25-50% y exigen el carnet de vacunación con la primera dosis. ¿Y por qué con la primera dosis y no con la segunda? Porque hoy por hoy se está aplicando la segunda dosis en nuestro país por los grupos de riesgo. Pero sí lo están haciendo, y la gente está bien consciente que para ir a ver el partido, por ejemplo, Honduras-Costa Rica, que fue hace poco, sí estaban exigiendo el carnet de vacunación y un aforo de un 25 o 50%. Entonces la gente se sometió a esa obligación y lo hizo de esa manera, pero lo hizo quizás más por la fiebre del fútbol y por ir a ver presencialmente este centro deportivo. Y también lo quieren implementar también en los cines, en los teatros, que solo se va a dejar entrar gente con la primera dosis de vacuna, y el pueblo lo está acatando de buena manera. Y entonces, a la fecha en Honduras no resultaría entonces obligatoria la vacuna para ningún tipo de trabajador, independientemente de si se trata del sector salud, atención de emergencias. Sí,
No hay como en el caso de ustedes, que hace 2 días entró en vigencia pues, la obligatoriedad para ciertos grupos de trabajadores como los que manipulan alimentos y otras actividades similares. En Honduras no. Lo que las empresas están echando a mano ante esta obligatoriedad, pues lo tenemos en el artículo 97, numeral 10 del Código Laboral, que dice que los trabajadores antes de su ingreso, durante el trabajo, ellos pueden someterse a pruebas médicas para detectar cualquier enfermedad infectocontagiosa. Entonces las empresas ahora, cuando quieren contratar, hacen uso de ese artículo que es derecho vigente, que es de obligación el cumplimiento, y le dicen, mire, yo necesito que usted se practique la vacuna en base a este artículo que establece que usted tiene que someterse a los exámenes antes de optar a un empleo o durante el mismo. Entonces las empresas lo han estado haciendo y no se ha tenido ningún inconveniente a la hora de la contratación. Quizás esto nos ha venido a ayudar en los centros de trabajo, porque hemos tenido un par de casos de empresas que asesoramos en la región y lo han estado aplicando, y lo hacemos en base a esta disposición que anteriormente les comentaba. Claro, Ángel, y tengo un par de preguntas. Bueno, María Hernández nos pregunta si existiría alguna sanción, por ejemplo, para el empleador si solicita el carnet de vacunación al momento de contratar, si lo procura hacer obligatorio con los candidatos. Sí, la verdad que sí, porque recordad que la obligatoriedad es de fiel cumplimiento, y si no, nosotros en nuestro derecho positivo no existe alguna norma de carácter obligatorio, un empleador no tiene por qué solicitarla, porque de repente podemos caer en la esfera también de la discriminación, que me están discriminando o no me dan el empleo porque no presento el carnet de vacuna. Entonces tampoco puede obligarlo a que presente el carnet de vacuna. Como te dije, no existe bajo el manto de la ley alguna disposición que pueda obligar al colaborador a presentarle carnet de vacuna. Como les dije anteriormente, lo estamos haciendo, pero para eventos deportivos o de otra índole, pero que ya el empleador lo puede exigir. No existe una base legal para que pueda exigirlo y que se le cumplan estos requisitos. Más bien él podría tener algún tipo de sanción por las autoridades competentes. Y también María nos indica que hace unos días, según nos dice, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el COEP, pues hizo un pronunciamiento en el sentido de que pues, la empresa privada podría hacer obligatoria la vacunación. Ella nos dice que si entonces esto no resulta aplicable, creo que es clara tu explicación en el sentido que pues al momento el problema se da por la inexistencia de un fundamento jurídico para hacerlo obligatorio. Es decir, yo como empresario no podría simplemente hacerlo obligatorio y ya. Sí, lo que ella apunta es correcto. Es un comunicado que sacó el COEP, que es la agrupación que aglutina pues, a nivel nacional o las empresas privadas, donde se exhorta pues la solicitud del cumplimiento de la vacunación en su segunda etapa, que en la cual estamos, pero igual, o sea, este es un organismo no gubernamental, que una opinión de ellos no es vinculante en cuanto a una aplicación o para exigir esta vacunación que sea obligatoria, porque por mandamiento de la ley el único que puede crear, derogar o modificar las leyes es el Congreso Nacional. Y si este no crea la norma, pues el COEP puede vertir una opinión como la que Mariana nos dice, pero igual, o sea, no está obligado el trabajador a presentarlo, pues. De acuerdo, Ángel. Pues te agradecemos las aclaraciones a estos puntos y bueno, estar pendientes sobre el desarrollo del proceso de vacunación en Honduras, que pues bueno, también como hemos visto en los otros países, definitivamente un punto indispensable para que pues un país pudiera pensar en hacer obligatoria la vacunación es qué tan disponible está dentro de la población, y en el caso que nos mencionas, Honduras está en el proceso de aplicación de segundas dosis en este momento, Ángel. Sí, la tendencia es como una cascada, Alejandro, y las personas que nos ven y que nos escuchan. Ya toda la tendencia va a ser esa. Yo no descarto que en los próximos días se legisle en ese sentido y se vuelva la obligatoriedad de ponerse la vacuna. Entonces esa es la tendencia que hay, pero hoy que es viernes, no existe esa norma.
el proceso de vacunación avanza acelerado en el mundo, pues, y Honduras no es la excepción, donde se está vacunando a ritmo acelerado. Los contagios han bajado, las muertes han bajado, la tasa de mortalidad, y esto pues es mera consecuencia de lo que se llama el contagio por rebaño. Ya se está logrando a nivel mundial y Honduras está también ya en ese proceso. Pero respecto a la pregunta, aquí es si existe obligación o no, pues yo te digo con la certeza del caso que no existe la obligación hoy por hoy. Excelente, Ángel. Pues muchas gracias tenerte por acá. Gracias, Alejandro, a tu servicio y a nuestros clientes en general en la región, que estamos en nuestra disposición y nos pueden escribir por cualquier consulta que tengan sobre este tema o cualquier otro tema que les podamos ser de utilidad. Gracias. Y siguiendo un poquito más hacia el norte, ahora sí ya tenemos a Jaime Solís de El Salvador por acá. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Tuve unos problemitas con el internet, pero ya estamos por acá. Solucionado. Jaime, bueno, de la información previa también que veíamos con El Salvador, sí existe el fundamento legal que pudiera en algún momento utilizarse para volver obligatoria la vacunación. Sin embargo, nos comentas, pues las empresas no tendrían un fundamento tan claro si lo quisieran hacer obligatorio en este momento. Sí, de hecho, existe la ley de vacuna que fue promulgada ya hace un par de años en la época de Mauricio Funes, que fue el presidente de la República. Sin embargo, en el artículo 4 se dejó muy claro que las vacunas de este tipo de enfermedades, que pueden ser prevenibles con la vacunación, van a ser obligatorias hasta que el Ministerio de Salud lo incorpore dentro del esquema obligatorio de vacunación. Es esta última parte la que no ha sucedido, porque el Ministerio de Salud no ha pues promulgado una orden de que la vacuna contra el COVID-19 sea incluida dentro del esquema obligatorio. En ese sentido, los patronos no podrían obligar a un trabajador a vacunarse, o pues no podrían sancionar a un colaborador que no esté dispuesto a vacunarse. Y bueno, siguiendo un poco las preguntas que hemos tenido para los otros países, ¿puede, por ejemplo, la empresa en El Salvador limitar la contratación a aquellos candidatos que comprobaran tener la vacuna? El caso salvadoreño creo yo que es muy particular respecto de los demás países. En el año 2002 se emitió una sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional que manifiesta que los patronos pueden despedir a cualquier trabajador que no se encuentre dentro de los regímenes especiales, mujer embarazada, mujer en periodo de descanso postnatal o incluso en la garantía posterior al descanso postnatal o directivos sindicales, todo ese tipo de fuerzas especiales, salvo esas personas pueden... Sí, bueno, creo que tenemos igual un problema con Jaime, se nos ha perdido la comunicación con Jaime, pero bueno, haciendo un recuento de lo que nos comentaba para las empresas que nos acompañan de El Salvador, a la fecha no existe la posibilidad de hacerlo obligatorio, a pesar de que el fundamento legal está por ahí. Y ya está de vuelta, Jaime, nos indicabas respecto a la pregunta, un criterio reciente de autoridades respecto al tema de despidos. Sí, no es tan reciente, estamos hablando del 2002. Lo que les comentaba es que la Sala Constitucional ha dicho que tú puedes despedir a quien quieras por el motivo que tú quieras, siempre y cuando pagues la indemnización correspondiente, salvo aquellos casos de trabajadores protegidos, ¿verdad? Que estamos hablando de mujeres embarazadas o en periodo de descanso postnatal o en la garantía posterior al descanso postnatal, directivos sindicales, enfermos crónicos. Salvo esas personas, vos como patrono podés despedir a quien querrás, siempre y cuando cumplas con la obligación de cancelar su indemnización y sus demás prestaciones accesorias. En ese escenario, pues, un patrono en El Salvador pudiese decir, miren, yo quiero personas vacunadas y la que no se vacune, pues
Obviamente no lo va a decir de forma directa, porque si lo dice de forma directa pudiésemos entrar en otro tema de discriminación ya incluso hasta de tipo penal. Pero puede disfrazarse, si lo podemos manejar así, un esquema de vacunación obligatoria de este tipo. Adicionalmente, por el otro lado, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos, que en el artículo 63 sí te da la posibilidad de exigir exámenes que puedan tener o lograr averiguar si un trabajador puede pues, poner en peligro la salud de los demás trabajadores. Entonces, en ese artículo pudiésemos basarnos en nuestros protocolos para poder de alguna manera exigir que las personas pues ya sea tengan una prueba siempre y cuando la pague el patrono o un esquema de vacunación. Y te comentaba esto porque en El Salvador sí yo he visto en varias empresas grandes que lo que están haciendo es diferenciando a los trabajadores. Es decir, el trabajador que está vacunado tiene un badge o tiene un PIN, algo que yo sé que en otros países no es tan factible, ¿verdad? Pero sí he visto un poco esa práctica de hacer esa diferenciación y no ha sido tomado como algún tipo de discriminación. Volviendo a la pregunta que me hacías, con la gente que es candidato, que no es trabajador aún, en El Salvador es bien difícil que te vayan a catalogar, poner un tema o una evaluación de acuerdo a si está vacunado o no, porque se entiende que no hay una discriminación laboral, porque para que exista una discriminación laboral se ha determinado que efectivamente tiene que ser trabajador, no un candidato del trabajador. Entonces, sí es un caso muy particular. Yo sé que todos los colegas que han hablado pues han abordado este tema de diferente manera, pero El Salvador sí tiene pues esa particularidad. Sí, bueno, ya que es viernes, entonces en El Salvador no es ni sí ni no, es un depende. Y pues creo que es importante valorar hasta qué punto es el interés, digamos, de la empresa y se pueda sostener esto en el tiempo, porque como nos comentas, algunas organizaciones en El Salvador han encontrado la forma de implementar esa práctica. Sí, de hecho, pues tenemos el ejemplo te lo comentaba Ángel hace un ratito, de los partidos de fútbol. En el partido de la selección se exigió la vacunación completa, 2 dosis. No podías entrar si no tenías las 2 dosis. Entonces, no cabía nadie en ese estadio. Yo creo que perfecto. Sí, no cabía un alma. Pero yo creo que si el fundamento fue que era un evento privado y que yo decidía los requisitos para entrar, pues también pudiese utilizarse ese mismo argumento para decir que mi empresa es una empresa privada y yo decido a quién debe ingresar y a quién no. Entonces, la verdad es un tema que lamentablemente no tenemos una línea clara de dónde pues mantenernos, pero sí hay esas líneas grises donde pudiésemos optar ya sea para uno u otro bando dependiendo de las necesidades de la empresa. Muy bien, Jaime, pues gracias nuevamente por tus comentarios y pues como siempre un gusto tenerte por acá. Gracias, un gusto. Y ya también un poco más hacia el norte pasamos con Marco Cruz en la oficina de BDS Guatemala. Bienvenido, Marco. Mucho gusto también a los demás colegas y a todas las personas que están sintonizando ahí a través de los diferentes medios. Gracias, Marco. Coméntanos cómo ha regulado Guatemala la posibilidad de que un patrono pudiera exigir la vacunación contra COVID-19 a sus trabajadores. Sí, mira, en relación a la vacunación, pues desafortunadamente no tenemos aún una normativa específica que regule alguna vacunación obligatoria o algunos aspectos o algunas áreas en donde esto se exija como uno de los requisitos para la prestación de los servicios. Actualmente hay un decreto del 11/2021 en donde sí se regula básicamente que el patrono deberá velar porque los trabajadores que deseen, indica la ley, es decir, es algo facultativo, no es algo impositivo. Los trabajadores que deseen vacunarse
hacerlo debiendo el patrono. Ahí sí hay una obligación para el patrono conceder este día con goce de salario. Resulta a veces un poco contradictorio, toda vez que este mismo artículo indica que el patrono velará porque los trabajadores o la totalidad de trabajadores estén vacunados por lo menos en el periodo de un mes. Sin embargo, luego ya se requiere una facultad que el trabajador tiene de decidir si se vacuna o no, debiendo el patrono pues, programar esta vacunación. En ese sentido, podemos nosotros confirmar que en Guatemala, efectivamente, la vacunación es totalmente voluntaria. No se puede obligar. Hay varios clientes que han consultado sobre si se pueden crear políticas internas o incluir incluso un reglamento interior de trabajo, la posibilidad de una vacunación obligatoria. Sin embargo, la recomendación siempre es que se incentive a los trabajadores, que se les provea toda la información, incluso este día con goce de salario para la vacunación. Sin embargo, no podemos obligar y tampoco podemos sancionar ante una negativa de la vacunación. Sí, Marco, y en la misma línea de lo que veníamos comentando con los otros países, bueno, ¿podría el patrono limitar el ingreso al centro de trabajo únicamente a personas vacunadas? Mira, como lo mencionaba también nuestro colega Jaime, pues esto ya quedará a discreción de las compañías, obviamente privadas, y la posibilidad que ellos tienen de limitar el acceso a sus instalaciones, así como hay entidades que sí te exigen, por ejemplo, que tú utilices el cubrebocas o mascarilla al momento de ingresar y utilizarlo de una forma adecuada. También existe la posibilidad que las compañías o las entidades privadas puedan tener ese tipo de requerimientos para ingresar a las instalaciones. Actualmente, te soy honesto, esto de la vacunación no ha sido como un requisito ni para el ingreso a eventos, a restaurantes o a cualquier otro tipo de evento, por lo mismo, por el énfasis que han hecho las autoridades en que la vacunación es totalmente voluntaria. Incluso acá en Guatemala pues se dio al inicio un poco la complicación para las vacunas, toda vez que este procedimiento se estaba llevando en un horario de oficina, es decir, las autoridades a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estaban atendiendo para vacunar a las personas que estaban dentro del listado en un horario pues, muy complejo, casi de 8 de la mañana a 10 de la mañana, incluso hasta el mediodía. Entonces muchas personas, muchos trabajadores tenían esa complejidad para acceder a la vacuna. Actualmente ya se está atendiendo a las 10 de la noche, incluso fines de semana, por lo que ya está incrementando el número de vacunados. Sin embargo, todavía vamos en un porcentaje muy bajo. Y también, Marco, bueno, siguiendo la misma consulta que hacía María Hernández para anteriores países, ¿podría la empresa limitar o condicionar la contratación de candidatos pues que tengan las vacunas? Por supuesto, no se recomienda obviamente que se haga de una forma explícita, es decir, no podemos o no recomendamos nosotros que dentro de los requisitos para la contratación sea la vacunación, el esquema completo o una de las vacunas. Esto por la peligrosidad o el riesgo que hay de alguna demanda o denuncia por discriminación. En ese sentido, lo que se recomienda pues, es que la compañía tome la decisión, si es posible solicitar la información, sin embargo, que la negativa de una no contratación que no atienda exclusivamente al hecho de que la persona no está vacunada, ¿verdad? Sabemos que esta es una de las obligaciones incluso que establece el reglamento de salud y seguridad ocupacional en Guatemala, que los patronos velarán por la integridad física
consideramos que al tener un ambiente de trabajo seguro, libre de brotes de COVID, es una parte fundamental para mantener esta seguridad en el centro de trabajo. Entonces, limitar la contratación a personas que sí estén con el esquema es totalmente válido. Sin embargo, no lo recomendamos que se establezca como un requisito como tal, ¿verdad? Ya dentro del proceso de reclutamiento se podrá obtener esa información, pero tanto la negativa o como algún despido que se quiera hacer, no podemos tomarlo como, no recomendamos que sea una causal la no vacunación, sino que es simplemente como una decisión de la compañía fundamentada en la libertad de administración que tiene, y en el caso de los despidos, pues que estos sean con responsabilidad patronal. Muchas gracias, Marco, por tus comentarios sobre Guatemala. Igualmente. Y de Guatemala tomamos un avión hasta República Dominicana, donde son casi ya las 5 de la tarde. Javier, un gusto saludarte. El gusto es mío estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando desde aquí de Santo Domingo. Incluso me han reportado sintonía varias personas. Un saludo para ellos. Pues igual, y Javier, bueno, como hemos venido viendo a lo largo de esta transmisión, para una empresa que tenga operaciones en los 7 países que estamos analizando el día de hoy, pues la verdad no se lo tiene fácil a la hora de querer regular pues un tema de vacunación, porque tenemos pues distintas facultades, posibilidades de lo que puedo y no hacer en cada uno de los países. ¿Qué pasa con República Dominicana? ¿Cómo se ha establecido allá este híbrido de regulación? Bueno, mira, aquí el proceso de vacunación, el gobierno de la República Dominicana compró bastante vacunas y muchísimas, para decir la verdad. Incluso hemos donado vacunas a países hermanos, incluido Costa Rica. Y la cuestión de la vacunación, primero fue una campaña totalmente agresiva para que las personas procedieran a vacunarse, a asistir a los centros de vacunación. Se hicieron campañas de vacunación en diferentes pueblos. O sea, la vacunación proliferó bastante en República Dominicana. Inclusive el primer pueblo que obtuvo más del 70% de personas vacunadas fue Higüey, que es donde está Punta Cana, donde están la mayoría de los hoteles, porque el gobierno se enfocó en esa industria primero. Luego de los militares y de los médicos, que fueron la primera línea, vamos a decir, en esta pandemia, se enfocó en el sector turismo, que como ustedes sabrán, es una industria bastante grande. Pero recientemente, y con miras de aumentar ese proceso de vacunación, el Ministerio de Salud Pública dictó la resolución 48-2022, que si bien es cierto, no obliga a la vacunación, prácticamente pone en la pared a todas las personas que no quieran vacunarse, aunque le da una salida que le voy a explicar más adelante. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución establece que para entrar a ciertos lugares públicos de espacios cerrados, usted tiene que presentar la cartilla de vacunación con 2 dosis. O sea, usted tiene que estar completamente vacunado con sus 2 dosis para poder entrar a su centro de trabajo, poder entrar a lugares públicos y todos los centros donde esté los espacios cerrados, por ponerlo de una manera. Si usted no tiene estas 2 dosis, por lo menos tiene una dosis puesta en el mes de octubre, usted puede entrar a estos lugares. Ahora bien, si usted no quiere vacunarse, usted tiene varias situaciones en las que podría, vamos a decir, escapar de esa resolución, de esa obligatoriedad de la presentación de la tarjeta de vacunación con todas las dosis. Y es presentando un certificado médico que destaque que usted, por ciertas cuestiones de salud, no puede recibir la vacunación. Ese certificado médico, también avalado por el Ministerio de Salud Pública, usted pudiera no tener la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación y podría acceder a la vacuna. Pero más aún, y ahí es donde está
La cuestión que hace disciplinar esa obligatoriedad totalmente es la cuestión de la presentación también. Se puede presentar también una prueba PCR con 7 días, con un máximo de 7 días de haberse realizado, donde usted obtenga un resultado negativo de COVID. También con ese resultado hecho en un laboratorio de los autorizados por el Ministerio de Salud Pública, usted podría bien entrar a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar donde se requiera la presentación de la tarjeta de vacunación. O sea que no existe la obligatoriedad y hay formas en las cuales los trabajadores y las personas que asisten a centros comerciales, a todo eso, pueden, vamos a decir, acceder al lugar. Por eso no hay obligatoriedad. Y un tema que también resultó ayer en la tarde y fue que el Tribunal Superior Administrativo rechazó un recurso en contra de esa resolución interpuesta por personas, no, vamos a decirlo claro, no quieren vacunarse. Después por este grupo de personas, este colectivo social, y el Tribunal Superior Administrativo rechazó constantemente el recurso, alegando que el derecho colectivo de la salud de todos los dominicanos impera por encima del propio de un solo individuo para no obtener la vacuna. O sea que ya vamos viendo hacia dónde van los jueces en ese sentido. Claro, Javier, y bueno, decíamos un híbrido de regulación en Dominicana, porque bueno, si bien la vacunación continúa siendo voluntaria, pues ciertamente para el ingreso, el acceso a estos lugares públicos que nos mencionabas, vamos a tener que demostrar el que contamos con las dosis del esquema de vacunas que se haya utilizado, y si yo no deseo vacunarme, pues tendría que sujetarme a la aplicación de una prueba PCR semanal, que para los que nos ha tocado hacernos una de estas, hacerlo todas las semanas es casi que una tortura, Javier. ¿Un trabajador podría alegar alguna lesión física, psicológica, emocional, precisamente si el patrono le exige a todas las semanas tener que aplicarse esta prueba? Podría alegarla, pero esto solo conduciría al camino de la suspensión del contrato de mutuo acuerdo, en todo caso, si el patrono así lo entendiere, porque realmente el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana está autorizando y hace los análisis de PCR, lo hace totalmente gratuito, o sea que el trabajador no tendría, aún alegando esta situación de que le está causando un daño, bueno, ahí tendríamos que hablar ya, como dije anteriormente, de una suspensión del contrato de trabajo, porque ya no es que yo no quiera que tú trabajes, no eres tú que no quieres hacerte los requerimientos del hogar. Y podría utilizar el trabajador también la cuestión de acudir al Ministerio de Salud Pública y que un facultativo le entregara un certificado en donde le autorice, vamos a decir, que no puede vacunarse por ciertas condiciones médicas, que es lo que él está alegando en su momento. Y si no se la dan, bueno, ahí ya el empleador tendría que acudir al Ministerio de Trabajo, que es nuestra recomendación, para que se hiciera una investigación del caso en específico, porque en algún momento se tendrá que tomar la decisión o determinar la relación laboral por el incumplimiento del trabajador o determinar la per se porque el mundo no quiere acatarse, vamos a decir, a la normativa del Ministerio de Salud Pública por el ingreso del trabajo. Y Javier, para dar respuesta a esta pregunta que hemos venido contestando en todos los países, ¿se puede en Dominicana limitar la contratación únicamente a candidatos que demuestren estar vacunados? Sí, aquí en República Dominicana, antes de ingresar al trabajo, como tu derecho de propiedad, tu derecho de empresa, tú puedes exigir ciertos requisitos para que el trabajador ingrese a tu compañía. Y dentro de eso se está claramente exigir que el trabajador esté completamente con sus 2 dosis de vacuna para ingresar al empleo. Ahí no habría ningún problema. Ahora bien, la discriminación sí pudiera existir, porque todo esto camina hacia la discriminación, pudiera existir si se exige al trabajador que ya está dentro y no se le permite presentar una de estas cuestiones que ha dado la autoridad sanitaria de métodos para no tener que vacunarse, como la presentación de una PCR o de un certificado en donde no se le permite vacunarse. Ahí sí existiría una discriminación luego de que ya
Pero antes de entrar, tú puedes exigir todos los requisitos que tú quieras. De acuerdo, Javier, pues muchas gracias por tus comentarios sobre República Dominicana y un abrazo hasta allá. Un abrazo igualmente para todos y nos quedaremos por aquí para cualquier pregunta que tengan los amigos que nos escuchen. Y de mi lado, pues comentarles que para el caso de Costa Rica, pues particularmente el pasado 15 de octubre entró a regir un decreto que básicamente pues actualiza la aplicación de varias normas preexistentes en nuestro país y precisamente una de estas normas es casualmente el decreto que establece la lista de vacunas que se consideran dentro del esquema obligatorio de vacunación y pues se incluye la vacuna contra COVID-19 en este esquema para pues la población y específicamente lo que sería en el sector público, los trabajadores del sector público. A partir de esa fecha, de ese 15 de octubre, se tendría la obligatoriedad de la vacuna y estamos en el proceso de ver pues a cada institución establecer el procedimiento, el proceso por el cual esto se va a hacer exigible pues en los próximos días, puesto que el decreto ya es obligatorio. Y también este mismo decreto establece que para las empresas del sector privado se les permite tomar la decisión de si se va a establecer como obligatorio la vacunación en el centro de trabajo y deja pues a la mano de cada uno de estos centros de trabajo la regulación de esos temas de manera interna. De ahí que en BDS pues hemos venido recomendando la emisión, la aprobación de una política interna en aquellas empresas que decidan aplicar esta obligatoriedad. Esta política debe tomar en consideración varios aspectos importantes, dentro de ellos, por supuesto, hablamos de un principio de buena fe, donde yo debo otorgar un plazo razonable para que aquellas personas que aún no se hayan aplicado una o las 2 dosis de la vacuna, pues puedan dentro de ese plazo acudir y cumplir con el requerimiento y pues que ya una vez transcurrido ese plazo razonable que hemos venido hablando de entre 15 días y un mes, también tomando en consideración la zona donde tiene operación esa empresa y qué tan disponibles están las vacunas en esos lugares, pues ahora sí, la empresa en el caso de Costa Rica, como vemos factor diferenciador en el resto de los otros 6 países que hemos analizado, pues sí se podría incluso pues tomar la decisión de despedir a los trabajadores en un proceso también disciplinario que hemos recomendado, que pues se va a fundamentar primero en una amonestación por una falta leve del artículo 71, inciso H de nuestro Código de Trabajo, y en caso de reiterar la falta, es decir, continuar básicamente la negativa del trabajador de cumplir con la aplicación de la vacuna, pues también en aplicación del artículo 81, inciso H, pues puede proceder con un despido sin responsabilidad patronal. Importante, pues esto ha generado mucha polémica en Costa Rica en los últimos días, cuestionamientos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, la decisión de las autoridades se fundamenta, como les comentábamos, en legislación preexistente, incluso en jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha validado esta obligatoriedad de las vacunas en general, este esquema obligatorio que mencionábamos hace un rato, y desde BDS también el llamado hacia las empresas ha sido pues agotar todas las vías digamos menos lesivas para poder convencer a la población de trabajadores de sus organizaciones de cumplir con el requerimiento de aplicarse la vacuna y reservar para los casos extremos esta posibilidad de aplicar un despido, puesto que además nuestro país tiene un porcentaje alto de desempleo si lo comparamos con la región, de casi un 17%, y pues evidentemente proceder con despidos en este momento no ayuda ni a esos trabajadores y sus familias
ni tampoco a la economía nacional. De manera que pues también hemos apoyado a algunas empresas a aplicar campañas pues positivas de convencimiento, de información, porque casualmente muchas veces este movimiento antivacunas que se ha generado localmente, un alto porcentaje de las personas que forman parte de él es precisamente por dudas, temores relacionados tal vez a desinformación sobre la vacuna y pues sus eventuales consecuencias en su salud en particular. Aclarar, por supuesto, que este decreto estableció la salvedad de que si un trabajador, tanto en el sector público como en privado, demuestra con un criterio médico, y hemos establecido que lo ideal sería un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que por padecimientos preexistentes para esa persona en particular la vacuna podría resultar contraproducente, es decir, que le puede resultar un mal en lugar de un beneficio por esos padecimientos, pues evidentemente la empresa no podría en ese caso específico tomar sanciones, dado que hay una justificación por motivos de salud respaldada por un criterio médico. En esos casos también hemos comentado que pues, el teletrabajo sigue manteniéndose como una opción válida para estas personas que pues, no podrían aplicarse la vacuna por razones de salud. Y conversando del tema de teletrabajo, también hemos empezado a ver empresas que tenían un esquema principalmente basado en teletrabajo durante la pandemia y que ante la posibilidad de exigir la vacunación, de hacerla obligatoria para ingresar al centro de trabajo, pues han empezado a hacer ajustes en sus estrategias de teletrabajo para pues poco a poco hacer un llamado de regreso a la presencialidad a pues un grupo importante de trabajadores. Recordarles que si su empresa se encuentra dentro de este porcentaje que está analizando hacer modificaciones en el esquema de teletrabajo, pues que la ley para la regulación del teletrabajo establece que el patrono debe comunicar 10 días naturales con antelación cualquier cambio, ajuste que se vaya a aplicar a pues la modalidad del teletrabajo y que por tanto, además de revisar sus políticas internas, lo que hayan podido regular sobre este aspecto, pues tengan este elemento en mente. Y pues bueno, por un tema también de tiempo y no robarles pues más espacio, de verdad pues agradecerles el que nos hayan acompañado durante toda esta transmisión. Como conclusión, como lo vemos, si su empresa tiene operación en los 7 países que hemos analizado el día de hoy y tiene interés en regular el tema de la vacunación como parte de la relación laboral, pues tenga en cuenta que tenemos 7 países con realidades completamente distintas, con regulaciones completamente distintas y pues es importante tomar esto en cuenta para efectos de evitar posibles riesgos que se puedan asumir con las decisiones a implementar. Y pues desde el punto de vista de BDS, reafirmar, como creo que los 7 países previamente lo han dicho, si alguno requiere de algún apoyo adicional, si hay dudas o consultas, pues básicamente en BDS estamos a su disposición. Nuevamente muchas gracias. Alejandro Trejos les ha acompañado hasta ahorita. Despedir al resto del equipo, que no sé si lo tenemos todavía ya con nosotros, ya se ha marchado, nos queda únicamente Jaime en el equipo. Y Jaime, pues buenas tardes y buen fin de semana a todos. Gracias, igual a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Además de brindarle la mejor asesoría en derecho laboral, a partir de este año diversificamos nuestros servicios. Ahora acompañamos a su empresa en procesos de recursos humanos, psicología laboral, salud ocupacional y asesoría fiscal. Contáctenos y conozca las nuevas opciones, siempre con el respaldo legal laboral de BDS Asesores.
Hay muchos pasos en el camino de emprender un negocio y convertirlo en una empresa sólida. Por eso, contar con una asesoría de calidad desde el inicio es la mejor herramienta para evitar malos manejos y conflictos futuros. Para ello se creó A Priori, una firma legal enfocada en brindar asesoría preventiva a nuestros clientes sobre los negocios que van a emprender, sus bienes, sus estructuras societarias, las relaciones entre socios de dichas estructuras, cumplimiento de obligaciones de conformidad con la legislación vigente, organización y planificación del patrimonio familiar, contratos y situaciones relacionadas con el giro de las empresas, entre otros. Somos A Priori, su mejor herramienta de asesoría empresarial. Los indicadores de salud mental a nivel mundial son verdaderamente preocupantes. Y es que tanto la depresión como la ansiedad y el estrés han venido en aumento. Es por esto que la salud mental debe ser una prioridad en su organización, tanto para promover el bienestar como para asegurarse que a través del buen estado anímico de sus colaboradores obtengan un impacto positivo en el desempeño. Junto a BDS Asesores hemos desarrollado una importante alianza estratégica para promover la salud mental a nivel corporativo, con diferentes iniciativas en esta línea, todas adaptadas a las necesidades de cada organización, con objetivos, también estrategias y actividades específicas, como por ejemplo talleres, capacitaciones, planes para el desarrollo de pausas laborales y también formación en salud mental para los líderes. Les invitamos a generar y a construir centros de trabajo mentalmente saludables. Será un gusto colaborarles. Sabemos que manejar personal en una empresa no es tarea sencilla. Hay muchísimos factores que no podemos dejar de lado. Es por esto que hemos lanzado para usted nuestra edición del Código de Trabajo y nuestra obra Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. Ambos textos puede adquirirlos en formato físico y digital. Este último le permitirá acceder a una plataforma donde podrá realizar búsquedas de contenidos, acceder a material audiovisual exclusivo y sobre todo mantenerse al día en materia legal laboral para un mejor manejo del recurso humano. Amplíe su conocimiento en la toma de decisiones, siempre con el respaldo y experiencia de BDS Asesores. La economía mundial se transforma día con día y ante una situación fiscal cambiante, las empresas se enfrentan a nuevos desafíos financieros para mantener sus operaciones por el rumbo correcto. En BDS Asesores le proveemos a nuestros clientes no solo herramientas en derecho laboral, sino que ahora, a través de ICS Abogados, especialistas en impuestos con más de 30 años de experiencia, su empresa podrá contar con asesoría preventiva fiscal y atender los constantes cambios y ajustes en las leyes tributarias del país. Le acompañamos a resolver los temas del día a día de la empresa, entre los que sobresalen impuesto de valor agregado y regla de prorrata, aplicación de convenios internacionales, deducibilidad de gastos y soporte documental, retenciones por pagos al exterior, registro de ganancias y pérdidas de capital, dividendos, dietas, reembolsos, despreciaciones aceleradas y diferencial cambiario, cumplimiento contable, impuestos municipales y de la seguridad social. BDS Asesores le brinda los servicios complementarios que su empresa necesita. Asesórese con los expertos. El proceso de administrar una nómina de empleados puede resultar complejo y significar un alto costo para la empresa. Por eso es importante contar con un respaldo que garantice minimizar los riesgos en toda la gestión. RH PAL es su proveedor estratégico en servicios de administración de nómina. Contamos con más de 10 años de experiencia como la única firma consultora con validación en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Nos encargamos de todo el proceso relacionado con la elaboración de planillas, ejecución de pagos y la correcta aplicación de retenciones y cargas sociales según las normativas de cada país. Asumimos la preparación y procesamiento del pago de la nómina, pago a proveedores y pago de las obligaciones patronales a nivel gubernamental. Fungimos como representantes patronales de sus trabajadores
y le generamos los registros y reportes que necesite como expedientes, certificaciones o constancias laborales, control de vacaciones, licencias, entre otros. Realizamos además auditorías de nóminas para validar la ejecución correcta según la legislación vigente y corregir errores comunes. RH PAL es una empresa del grupo BDS, por lo tanto, todos nuestros procesos cuentan con una revisión legal por parte de BDS Asesores, garantizándole así un proceso apegado a la legislación laboral vigente. Fortalezca la buena gestión de su empresa y sus trabajadores con RH PAL, su proveedor estratégico en servicios de nómina. El programa ejecutivo es sumamente recomendado porque abordamos desde los principios generales del derecho hasta las últimas reformas que ha vivido el quehacer legal de Costa Rica. Personalmente me gustó bastante el que en cada clase, además de la vasta información a nivel teórico, fue complementándose con noticias, casos del acontecer nacional y principalmente jurisprudencia. Para mí fue un curso muy completo, donde se vieron, como dije ahorita, todos los temas, y sí lo recomendaría a cualquier otro profesional en recursos humanos. Y el tener el criterio experto en temas laborales genera un bagaje bastante amplio, el que nos lleva a tomar decisiones asertivas y precisas en nuestro acontecer. Y para tanto abogados como representantes de recursos humanos, es esencial poder estar al día. Fue una excelente experiencia, muy linda. Tuvimos la oportunidad de tener algunos módulos referentes a lo que es la reforma procesal laboral, compartir. Empezamos en un programa presencial y debido a toda esta situación del COVID, pues nos convertimos en un programa virtual realmente. Lo pudimos concluir exitosamente, esperando que muchos de ustedes puedan participar porque nos refuerza lo que ya sabemos. Conocemos muchos temas nuevos, ¿verdad? De actualidad, y tenemos la oportunidad de compartir con diferentes sectores e industrias que hacen que reforcemos muchísimo los procedimientos internos que tenemos en nuestros departamentos de recursos humanos, en nuestros departamentos de gestión, y la parte legal pues se refuerza muchísimo. Así que esa es mi experiencia con el programa, muy contenta. Dos empresas muy fuertes, ¿verdad? En Costa Rica, ADEN, que es una excelente universidad, y BDS, un bufete con mucho renombre y con excelentes profesionales que cumplieron mis expectativas en el programa. Así que espero que mi experiencia sea grata y les pueda ayudar a ustedes a poder llevar el programa. Capacitar al personal de la empresa es de vital importancia para una correcta operación, en especial si esta persona forma parte del Departamento de Recursos Humanos o es una jefatura con equipos a cargo. Los videos informativos de BDS Asesores le instruyen en temas esenciales tanto para representantes patronales como para empleados en general. Conozca de la mano de los especialistas temas como ius variandi, jornadas, acoso laboral, régimen disciplinario, reclutamiento y selección, discriminación, acoso sexual en el trabajo, permisos, licencias e incapacidades, pruebas doping, salario, contrato de trabajo, cálculo de prestaciones laborales, feriados y vacaciones. Asesórese con los expertos en materia legal laboral, capacítese con BDS Asesores.